Ya, se supone que la grabación comenzó, entonces, vamos a trabajar hoy día. Recuerden, ese va a ser el tema de hoy día. Recordar que en las sesiones anteriores vimos string con todos sus métodos, porque es importante manejar todo el concepto de string y pasar de número a dígito, de dígito a número, de entero a float, reconocer cuando estoy en presencia de caracteres, no caracteres, mayúsculas, minúsculas, porque todo lo que nosotros analizamos y vamos a procesar son datos, y los datos vienen generalmente desde el mundo exterior. Como los capturábamos siempre desde un input, recordar que el input en Python 3 lo que lee son string, por lo tanto cualquier cosa que yo capture a través del input es un string. Y si yo lo necesito hacer operaciones matemáticas con él, lo primero que tengo que hacer es validar que lo que yo acabo de digitar efectivamente es un número para poder transformarlo desde el mundo de los strings al mundo de los números y ahí poder seguir trabajando. Ese es por eso pasamos primero el tema de los strings, fundamental. ¿Por qué? Porque todos los datos cuando llegan, vuelvo a repetir, al computador, a través de inicialmente un input, son string, no son números. Aunque yo haya digitado puros caracteres numéricos dentro del teclado, lo que estoy digitando es un string. Y por lo tanto tengo que transformarlo. Y después de eso pasamos a las listas, que las listas me permiten a mí agrupar una colección de elementos. Esa es la idea, por eso están las listas. Una cosa son los strings y después voy a tener una colección de elementos. Esa colección de elementos pueden ser números, string o cualquier cosa, o incluso otras listas, listas de listas. Entonces ahí lo más importante de reconocer qué pasa cuando yo estoy capturando datos del teclado, por ejemplo, varios números, varios datos que los tengo que procesar posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que yo los voy capturando, los voy validando y si corresponde los voy metiendo en una lista. Y ahí está la combinación. Y después que tengo todos los datos capturados en una lista, recién ahí voy a empezar a procesarlos. Y esa lista se la debo pasar generalmente a alguien que haga esa pega de manera específica. ¿Quién es eso? Una función. Y por lo tanto le paso el conjunto de datos a la función. La idea no es que dentro de la función esté capturando datos, esté haciendo operaciones, esté haciendo todo enredado, no. Vamos dividiendo el problema, dividiendo. Va a haber una etapa, lo que siempre hemos dicho, una etapa que es la captura de datos, el proceso y mostrar datos. Por lo menos 3 funciones deberían existir siempre. En aquellas que solamente capturamos el dato, aquellas que me van a procesar el dato y aquellas que me van a mostrar el dato. Esas son mínimo. Después dentro van a surgir nuevas funciones. Eso fue lo que estamos trabajando la semana pasada. Y lo otro fundamental es el concepto de validación, que también lo vimos la semana pasada, que lo que indica es que yo no voy a dejar pasar los datos que vengan del mundo exterior si es que estos no cumplen el estándar mínimo que yo lo necesito. ¿Qué significa eso? Significa que si a mí me dijeron ingresa un número, yo tengo que validar que el número, que lo que yo digité es un número y no un string o una letra o algo por el estilo. Si a mí me dijeron que a lo más podía venir la letra K, entonces tengo que validar que efectivamente viene solamente la letra K y no cualquier otro dato. A eso le llamamos nosotros la validación del dato. Y esa validación es fundamental, porque si hago una buena validación, si hago buenas funciones validadoras que validen efectivamente el dato y que me aseguren a mí que después de haber pasado por ese filtro, por ese tamizado, lo que cayó, lo que entró al sistema, cumple ese estándar. Y por lo tanto, ya adentro, en mis programas, ya no me voy a preocupar si venía el dato bien o mal. ¿Por qué? Porque ya afuera, ya hice esa revisión, ya hice ese tamizado y no entró nadie que no haya sido invitado. Esa es la idea. Por lo tanto, estos conceptos son los que vamos a ir manejando ya eh, claramente en los problemas que vamos a desarrollar a futuro. Entonces tengo que preocuparme que el dato viene bien. Y para eso vamos a construir funciones. Funciones específicas. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera lo habíamos resuelto grandes problemas, sino que estamos validando, estamos entendiendo el concepto. Capturo un dato. Si son muchos, los meto en una lista. Pero antes de meterlo en una lista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Efectivamente, realmente validar que el dato viene como yo lo necesito. Y eso es una función. Después lo dejo en la lista. Después me voy a procesar esa lista para hacer algún cálculo, alguna cosa que yo necesite con ella, y el resultado generalmente es una string o otra lista, y esa nueva lista se la mando nuevamente a otra función, que es la que me va a mostrar en pantalla los datos.
Finalmente así es como se trabajan estas cosas. En el documento de funciones dice claramente, las funciones tienen que hacer una sola cosa y la hacen bien y específicas. Esa es la idea. No me sirve tener en una función muchas cosas. Si una función tiene que hacer dos tareas a la vez, entonces hace una y la otra la delega en otra función que la tiene que llamar para que esa función se haga cargo solamente de esa tarea. ¿Eso qué ventaja tiene? Y eso es lo que van a ver ustedes siempre en el mundo de la informática de aquí en adelante. Tiene la ventaja de que si hay un error, yo sé dónde buscarlo. No es recorrer todo el código, sino que sé en qué función. Y como son funciones pequeñas, tengo clarito entonces que son cosas chiquititas que voy a ir a analizar. No tengo que estudiar todo el código completo para poder llegar a la solución, para poder llegar a intentar encontrar el error. Por eso es la forma que nosotros siempre trabajamos. Trabajamos dividiendo nuestro problema. No porque nos guste ni porque creamos que haya que ser de pesado que somos. No, no, no. La idea fundamental es esa, asegurarnos facilidad de trabajo. Ya. Por lo tanto, eso fue lo que hemos visto hasta anteriormente. Ya. Pero ahora viene la última parte, que es los archivos, por qué son importantes. Hoy día vamos a utilizar métodos de archivo de texto y bibliotecas estándar. ¿Por qué es importante los archivos en Python? Porque no siempre los datos me los van a digitar a mí desde el teclado. A veces los datos vienen ya en un archivo y por lo tanto hago una tarea bastante similar. Si a mí me va a dar lo mismo si el dato lo saqué de un archivo o lo saqué del input. Las funciones son las mismas. Lo importante es cómo voy a capturar esos datos ahora desde el teclado. O sea, perdón, desde un archivo. Por lo tanto, vamos a estudiar los archivos. Los distintos tipos, por qué son importantes. Los únicos tipos en el fondo nosotros vamos a trabajar acá son archivos de tipo texto y específicamente aquellos que tienen una cierta, entre comillas, estructura. Recuerden que los archivos de texto son líneas, ¿no? Están reconocidos porque están por líneas. Ese es un archivo de texto. Hay diferencia entre las líneas. Cada línea corresponde a una entrada distinta del archivo. Y además vamos a estudiar algunas bibliotecas estándar. Por lo tanto, los temas para hoy son el archivo Python, algunas bibliotecas estándar como la OS, el System, y algunas bibliotecas un poco más utilizadas como la Matplotlib, NumPy, Pandas, no PND, Pandas, Pandas, se escribe Pandas. Y vamos a tratar de llegar a hacer un ejercicio que dado un conjunto de datos que se encuentra en un archivo de texto en formato CSV, generar a partir de ellos gráficos utilizando Matplotlib. Ese es el concepto. Y ahí ya redondeamos todo el entorno de programación. Desde la captura del dato, la validación, el procesamiento, mostrar y obviamente usarlo y generar archivos para mostrar datos, como para grabarlos, como para enviarlo a otro sistema, lo mismo. Pero eso es la pega. Así que la agenda para el día de hoy, partimos con los archivos en Python, después nos vamos a la biblioteca, y finalmente le damos un paseíto a las bibliotecas de Matplotlib, NumPy y Pandas. Eso es la agenda para el día de hoy. Vamos a partir entendiendo este documento que ya lo teníamos del semestre anteriores. El documento, déjenme cerrar este. Tengo muchas ventanas abiertas. Muchas ventanitas abiertas. Ya. Ahora sí. Manejo de archivos en Python. Este documento lo teníamos ya el semestre pasado. Así que lo vamos a digerir rápidamente. Lo vamos a conversar rápidamente nomás. Esa es la idea. Existen dos formas básicas de acceder a un archivo. Una es utilizarlo como un archivo de texto, es el archivo que nosotros vamos a trabajar, el cual se procesa línea por línea. Eso es importante reconocer, los archivos de texto se procesan por línea. Y la otra es tratarlo como un archivo binario, que se procesa byte por byte, es decir, carácter a carácter. Son dos conceptos distintos. Los archivos binarios son, por ejemplo, los .exe, los .com, los Word, los Excel, todos esos archivos generalmente denominados binarios. Por lo tanto, no nos vamos a meter con esos. Nos vamos a meter nosotros con los archivos que son de tipo texto, es decir, que se procesan línea por línea, a lo más. Yo leo una línea completa y la línea puede contener distinto tipo de información.
Y en esa línea puede venir, es como haber hecho varios inputs seguidos. En esa línea, obviamente también lo mismo que ocurre en los inputs, cada vez que yo leo una línea, estoy leyendo un string que tiene un largo grande. Y dentro de ese string yo puedo poner algunos marcadores, algunas marcas para indicar que esa línea contiene varios datos internos. Esa es la lógica. En Python, para abrir un archivo, usaremos la función open, que recibe el nombre del archivo que voy a abrir. Ojo, es open, y aquí archivo.txt, ese archivo, eso tiene que estar, si yo no pongo ningún elemento más en el nombre, voy a suponer que el nombre se llama archivo y que tiene una extensión txt. Hay que escribirlo con la correspondiente extensión. Eso es fundamental. Le pueden poner .dat, lo que sea, pero siendo archivo de texto da lo mismo. No necesariamente porque dice txt archivo de texto y son los únicos que van a funcionar con lo que dice txt. No. Nosotros generalmente hablamos de txt por una cosa rápida, pero yo le puedo poner .nada y igual es un archivo de texto porque yo lo grabé por línea. Esa es la idea. Y por lo tanto lo tengo que leer por línea. Ahora, si usted lo deja así, archivo.txt, el nombre nomás, y no pone ningún indicador de en qué carpeta se encontraba, entonces Python tratará de leer o buscar el archivo en la misma carpeta donde está almacenado el programa que usted está ejecutando. Recuerden que los programas hay que grabarlo primero. Entonces, para que funcione, tiene que ser de esa forma. El archivo .txt tiene que estar ubicado en la misma carpeta en que está ubicado el programa. Eso es fundamental. Ahora, si usted lo quiere leer desde otro lugar, que no es recomendable inicialmente, tendría que poner la ruta completa aquí, donde se encuentra ese archivo. Vamos a hacer el ejercicio del error que da cuando no lo encuentren. Esta función va a abrir el archivo indicado. Si tiene éxito, va a devolver una variable. Ojo, es una asignación. Esto es como un input, ¿te dan cuenta? Pero es una asignación. Le estoy asignando el resultado de este archivo a esa variable. Yo le pongo generalmente nombre archivo AR1, AR2 para que me quede claro que esa variable hace referencia a los datos que están en un archivo, pero puede ser cualquier variable. La operación más sencilla de realizar sobre un archivo es leer su contenido. Obvio. ¿Para qué abro un archivo? Para leer primero su contenido, generalmente, para procesarlo línea por línea. Eso se puede hacer de la siguiente forma, y es la manera más rápida al procesarlo. Hay varias formas en todo caso de procesarlo. Por ejemplo, una vez que ya he hecho el open, está listo, entonces ya no me voy a referir a su nombre archivo.txt, sino me voy a referir al nombre lógico que yo le di. Esto es lo que se denomina nombre físico y este es el nombre lógico. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, voy desde el nombre lógico, voy a leer una línea. Esto sería como hacer el input. Y el resultado de lo que yo he leído lo voy a dejar en la variable línea. Generalmente como para que me quede claro que estoy leyendo una línea. Mientras línea sea distinto de nulo, ¿qué significa eso? Si mi datos o no hay datos en el archivo o ya se me acabaron lo que estoy leyendo, entonces en la variable línea viene un dato, un carácter que nosotros le denominamos el nulo, es decir, rayitas, rayitas, dos rayitas seguidas consecutivas. No sin espacio en blanco entre medio, porque si yo lo pusiera un espacio en blanco entre medio, estaría preguntando por un carácter espacio, y aquí no hay nada. Es para indicar el nulo. Y por lo tanto, este ciclo, ¿qué es lo que me dice? Mientras línea sea distinta de nulo, es decir, mientras la línea contenga algo, así es como lo debo indicar, porque cuando va a ser igual cuando sea nulo. Cuando la línea contenga algo que sea distinto de nulo, es decir, cualquier carácter, voy a ir a procesar la línea. Procesar la línea significa hacer lo que ustedes estimen conveniente con la línea. Leerla, modificarla, cuadrarla, sacar datos, no sé. Y pasamos a la siguiente línea, indicando dentro del mismo while, ahora ya salte a la siguiente línea y lo deje en la misma variable. Por lo tanto, va a ir y va a preguntar nuevamente, oye, línea, ¿está distinto de nulo? Sí, entonces procésala. Y así se va a seguir, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no queden datos. Y cuando no me quedan datos, línea va a contener el nulo. Línea distinto a nulo, no, es igual a nulo. Entonces se sale del ciclo. Esto es clásico en todos los lenguajes, por si acaso, ¿no? Esto funciona en todos los lenguajes, esa lógica. Ya,
Cada vez que se lee una línea, avanza esa posición. Es decir, yo generalmente cuando abro un archivo, quedo apuntando o quedo listo para leer la primera línea. No es que la lea, quedo listo. Las líneas se leen con readline. El open solamente abre y deja ese puntero o ese apuntador indicando dónde voy a leer. Cada vez que se lee una línea, se avanza a la siguiente posición. Es por ello que readline devuelve cada vez una línea distinta y no siempre la misma. Eso es importante. También se puede hacer de la siguiente forma en Python. Y ahí no necesitamos hacer eso ni hacer esto de acá. Y me queda mucho más simple. Pero eso funciona solamente en Python. Necesitamos abrir el archivo, lo abro. Una vez que esté abierto, digo yo ahora, voy a ir rescatando todas las líneas que están en el archivo y la proceso. En forma automática, el for se encarga de hacer el readline. No hay para qué hacerlo. Un error que siempre cometen los estudiantes generalmente. Un error que se comete generalmente es que dentro del for ponen un readline. Al poner un readline, ustedes se están saltando una línea más. Pruébenlo. Generalmente le ocurre. Pero estas son las dos estructuras. Hay que analizarlas y mirarlas, entenderlas. Profesor, Ya. ¿Sí? una pregunta. ¿No hay, por ejemplo, si una forma de que le diga al archivo que quiero no empezar a leer de la primera línea, sino que, por ejemplo, de la segunda o específicamente la tercera? No, ¿No hay un código especial? no. O Ah, sea, ok. tú tendrías que hacer la función, porque recuerda que esto se lee por línea. No, él no sabe el tamaño que tiene la línea, no tiene información, por lo tanto no podría decir dónde comienza la otra, porque internamente el programa internamente lo que se hace es que se graba todo pegado en el archivo físico, no en el que nosotros lo imaginamos en la cabeza, queda todo pegado. Es un gran string. Si tenías 40 líneas, las 40 líneas están pegadas. La única diferencia está que él pone un marcador, un carácter que indica que ahí termina una línea, aquí termina la otra. Pero ese marcador puede estar en distintos lados, distinta ubicación. No siempre ocupando el mismo espacio, no siempre, con esto quiero decir, o sea, no siempre está a 40 caracteres, 40 caracteres, 40 caracteres, ¿se da cuenta? Si fuera así sería muy fácil, pero a veces eso no, en los archivos de texto no ocurre, porque una línea puede contener 2 caracteres, otra puede tener 100, otra puede tener 200, entonces el sistema no lo podría hacer. Lo que debería hacer es que si yo quiero llegar a la línea 3, por ejemplo, debería saltar 3 líneas, no. Así es simple, leer línea 1, línea 2, y después la tercera línea que yo leo, esa es la que voy a procesar. Para eso yo debería hacer mis propias funciones. Una función que indica a partir de tal línea, entonces yo envío a esa función y esa función lo que hace internamente lee y vota, entre comillas, esas líneas adicionales. Lo que siempre generalmente uno hace. Pero no hay una estructura base. Si necesitáramos eso, entonces estamos hablando de archivos binarios. En los archivos binarios sí es posible hacer eso. Pero acá como el archivo es texto y es el que se usa para generalmente transmitir información entre distintos equipos, eh, generalmente tenemos ese problema. En un archivo de tipo texto tiene una recorrida secuencial, es decir, siempre debo pasar por todos los anteriores. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, me ha quedado claro. Ya, de esta manera la variable irá almacenando y se cada cadena correspondiente. Además dice, es posible obtener todas las líneas. Ojo, pero eso yo nunca lo recomiendo, ¿ah? Porque si el archivo era muy grande, van a saturar rápidamente su equipo. Es posible además obtener todas las líneas. Fíjense que si yo digo ahora líneas, no línea, líneas, le puse una variable distinta, y en lugar de poner readline, pongo readlines, líneas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que se lee todo el archivo, como les decía yo, que es un gran string, y todo el string quedó en líneas, pero ahí tienen un puro string gigante, gigante, una sola línea en teoría. Pero si ustedes quisieran capturar ahora cada una de esas líneas por separado, tendrían que separarlos en una lista o algo por el estilo y buscar el separador de las líneas que les decía yo que les mencionaba. Ese separador es lo que se denomina el backslash n, que es lo que siempre he eliminado, ¿se dan cuenta? Ese es el separador. Entonces también lo puedo hacer, sí, pero así es mucho más liviano, entre comillas. Acá las tengo todas y voy a tener que generar una
alta memoria para contener todo el string completo. Y después todo ese string lo voy a tener que transformar en una lista, para que cada elemento de la lista es lo que yo anteriormente reconocía como una línea. Entonces voy a tener mucho, mucho desperdicio de memoria cuando a veces no lo requiero así. Ahora, a veces es necesario hacerlo. Eso también está claro. Por eso existe la posibilidad. No es que no se pueda, no se deba nunca. Al terminar de trabajar con un archivo, eso también es importante, ¿eh? Cada vez que terminen de grabar ustedes datos en un archivo, que es lo que vamos a ver también, es obviamente es obligatorio, entre comillas, cerrarlo, así como lo abrimos con Open, es necesario cerrarlo. En algunos sistemas dicen los archivos pueden ser abiertos de un programa, de a un programa por vez. En otros, lo que se haya escrito no se guardará realmente hasta no cerrar el archivo, o el límite de cantidad de archivos que puede manejar un programa puede ser bajo, etc. O sea, hay distintos problemas que se van a generar. El problema más habitual es que cuando uno graba, no lee, el concepto también es el mismo. Cuando uno graba, lo que graba es un bloque de bytes, no graba. Si yo tenía que grabar 2 bytes, tengo la palabra no y quiero grabarla en un archivo, tiene 2 caracteres, y ustedes dicen ya lo grabé, él no graba en forma inmediata. Lo que hace es que él espera tener muchos caracteres más, generalmente como 512 caracteres, y ahí recién genera la grabación física. Antes todavía está en memoria. Por lo tanto, si usted finaliza un programa, generalmente, esos datos que todavía no habían sido traspasados directamente al archivo físico, que yo juraba que estaban grabados, porque yo lo había grabado con una instrucción, pero él no lo ha hecho todavía. Para asegurarme que antes de que finalice mi programa, yo haya traspasado todo ese buffer, todo ese amortiguador que hay al archivo físico real, entonces debo cerrar ese archivo. Al hacer la instrucción close, lo que está haciendo el sistema, lo que indica el mensaje es, oiga, ¿hay algo pendiente de grabar en este archivo? Sí, grábelo, ya, lo graba y ahora lo cerramos. Esa es la pregunta. Es importante además tener en cuenta que cuando utilizan funciones como readlines, se está cargando en memoria el archivo completo, es lo que yo les mencionaba. Y supongamos que tenemos un archivo de 1 millón de datos, entonces no es conveniente. Siempre que una instrucción carga un archivo completo en memoria, se debe tener cuidado de utilizarla solo con archivos pequeños, ya que de otro modo podría agotarse, entre comillas, la memoria del computador. Por ejemplo, para mostrar todas las líneas de un archivo precedidas por el número de línea, es decir, vamos a mostrar todas las líneas que vienen de un archivo, y le vamos a poner un número de línea nosotros. Nosotros le vamos a poner un número de línea nomás, no es que vengan dentro del archivo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hago el open, leo el archivo de texto que yo quiero ver. Voy a poner un i igual 1, que es un indicador, el número de línea. Voy a usar el for línea in archivo. Y aquí entra el truco. Línea en archivo restrict, vamos a ver qué es lo que hace eso. Y imprimo la línea, el lugar que lleva. Y el i igual i más 1. Voy a copiar esto. Voy a proceder a abrir el Visual Studio Code, que es nuestra herramienta mágica. Vamos a... Ahí estaba el de verificador root. Yo generalmente lo vuelvo a reabrir porque cuando a veces cierro el archivo quedan pendientes ahí. Entonces, lo que tienen que hacer siempre ustedes es hacer eso, posicionarse dentro del curso de programación, ¿cierto? Y a abrir. Ahí en realidad es lo mismo. Ahora voy a generar... vamos a generar primero el archivo de datos. El archivo de datos le vamos a poner datos.txt, por decir algo. Le ponemos por ejemplo cualquier extensión. Acá se puede grabar, no necesariamente va a quedar grabado como Python. Y aquí vamos a escribir hola, ¿cómo están todos ustedes?
Ese es lo que contiene mi archivo. Línea, podrían tener más cosas aquí separadas. Hola, hello. Vamos a darnos cuenta que la línea completa es todo eso. ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Yo estoy bien en la mía. Fíjense. ¿Cuántas líneas tengo? 8 líneas. Ese es mi archivo. Por decir algo, un archivo de texto, ¿no? Eh, pueden tener, pueden ocurrir que yo escriba y después aparezca como que está en una nueva línea. No, aquí está indicando el número de líneas que voy. Ya, eso lo vamos a grabar. Ahora vamos a generar un nuevo archivo que efectivamente va a ser el que lo va a leer. Lo vamos a grabar ese, y este sí va a ser Python. Este se va a llamar lee arch sección 1.py, para que después hacemos lo mismo con la otra sección. Y teníamos ahí, en vez de poner eso, ahora vamos a poner datos, porque es el que quiero leer yo. Yo voy a poner número de línea, porque el número de línea no viene. Y vamos a cerrar. Voy a comentar algunas líneas. Voy a eliminar esta línea primero. Voy a eliminar esa línea. Vamos a ver, y voy a ejecutar esto. Ya voy a ejecutarlo de nuevo. Ya. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. La línea 1, o cómo están. O la hello, completo, con toda la línea que es eso. La línea, pero aquí hay un salto, ¿se dan cuenta? Aquí hay un salto. 2, ¿cómo están? Este número 1 no es este mismo número 1 de acá. Este número 1 yo lo puse, ¿por qué? Porque efectivamente es para indicar la línea que estoy. De hecho, lo voy a sacar. Voy a dejarlo de lado para que ustedes vean que lo que viene en el archivo no es el número, a no ser que yo lo haya grabado con el número, por si acaso. Ahí para que quede más pequeñito. ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Yo estoy bien en la mía. ¿Qué es lo que contiene todo esto acá? ¿Se dan cuenta? Si yo le agrego más, él va a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque está leyendo para todas las líneas que están en el archivo. Pero aquí el problema que tenemos fundamentalmente es que, fíjense que aquí no están, hay un carácter adicional. Y acá están pegaditos. Pero aquí, después de cuando yo apreté el Enter, ojo con eso, cuando yo apreté el Enter acá para escribir la siguiente línea, en ese momento acá, en forma interna, queda grabado que yo presioné la tecla Enter. Y la tecla Enter es el carriage return, retorno de carro, y generalmente se reconoce por el nombrecito o por el nombre de backslash n. Ese es el nombre técnico, el backslash n. Eso es lo que yo estoy leyendo. Por lo tanto, aquí, en la línea, la que está acá, viene ese carácter adicional. De hecho, uno podría decir, por ejemplo, print el largo de la línea, para que quede claro que es un carácter que ocupa, que uno lo dibuja con dos, con backslash n tiene dos caracteres, backslash n, pero sintácticamente es un solo carácter, es un aviso, no es que vengan dos caracteres. Vamos a darnos cuenta, miren, aquí dicen, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres tiene esta cosa. Este tiene 1, 2, 3, 4. 10, 4, 5, 5. Vamos a ver si efectivamente eso es así. Tiene 11 caracteres, tiene 5, sí, tiene 11 el otro. Yo me equivoqué, ¿o no? Hola, hello, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los que yo veo. El carácter 11 es el salto de línea que yo les mencionaba.
Como tiene 5, Stan tiene 5, todos tienen 6. Stan tiene 6, todos tienen 6. Esa es la idea. Pero eso me molesta. Molesta. Por eso cada vez que ustedes lean desde un archivo de texto, cosa que no ocurre cuando lo hacen desde el input, le agregamos esta línea. ¿Qué es lo que hace esa línea? Esa línea lo que hace es lo primero que uno hace. Elimina, recuerden el método rstrip del string. ¿Qué es lo que hace? Elimino el \n. Si esto yo lo ejecuto ahora sí. Están pegaditos, ahora se dan cuenta. Y efectivamente ahora sí tiene 10 caracteres. Ahora sí son 4. Ahora ya me puedo eliminar esto y voy a poder saber que efectivamente vienen todas las líneas como están. Ahora sí que tengo, cada vez que pase por acá, yo sé que en una línea está justo lo que yo venía y eliminé ese \n, que a veces nos molesta. Ojo con eso. ¿Cuál es uno de los errores generalmente que uno comete? Que lee, imprime y después dice línea, punto, y lo he visto en varias partes, línea, punto, readline. Y ejecutamos esto y me da error. De hecho, me equivoqué yo. Línea es igual a... Debería dar un error igual. Es igual a archivo punto readline. Me salté algunos. Hola. Hello, el primero. Me salté el cómo. Si ustedes se dan cuenta. Falta S. Falta S. Falta el yo estoy bien en la mía. ¿Por qué? Porque efectivamente estoy leyendo 2 veces. No es necesario hacer este readline. Este readline lo hago porque estaba leyendo así. Cuando leo así, yo llevo el control del readline. Es lo mismo en todos los for. Es lo mismo que hacíamos en las listas. Ahí él lleva el for. Por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan. Ya, entonces, eso no iría. Ahora, ¿cuándo iría eso? Cuando lo necesite. Ahora yo necesito saber si efectivamente voy a transformar esto en lista o no. Y aquí es donde empiezan todos mis... Aquí las palabras vienen separadas por espacio en blanco, ¿se dan cuenta? La línea va separada por espacio en blanco. Yo voy a hacer lo siguiente aquí por probar nomás, para que ustedes vean cómo se puede jugar. Lista es igual a una lista nula. Una lista está nula si la creamos ahí. Ya tengo la línea, pero en lugar de escribirla, yo voy a generar una lin igual línea punto split, pero separados por espacios. Y una vez que tenga listo eso, voy a decir yo lista.append, usando todas las funciones ya que hemos manejado, deje link. Cerramos el archivo y voy a escribir print lista. A ver, ¿qué es lo que me trajo? ¿Qué es lo que trajo esta lista? Y eso me trae, fíjense, me trae una lista de listas, porque cada palabra, cada línea la va a separar. La primera línea tenía hola, como lista, otra lista solita, están todos ustedes, aquí hay, fíjense que esta lista ya tiene más cosas. Entonces ahí es donde yo empiezo a armar toda la historia con las listas y los strings. Ya eso lo tienen acá ustedes. Otra opción para hacer exactamente sería utilizar la función en Python enumerate. También yo puedo usar un montón más de funciones. For i, in línea, in enumerate archivo, hacer la misma historia, pero no.
Lo importante ahora son los modos de apertura que tiene un archivo, porque hasta ahora lo único que he hecho yo es leerlo. Ah, vamos a probar qué pasa si, por ejemplo, no existe el archivo. Error. Archivo datos 1 dice no existe. Perfecto. Eso a veces ocurre generalmente. Así que cuando eso ocurre, ya saben qué es lo que está pasando. Ya. La función open además puede recibir un parámetro adicional. Recuerden que acá la función open no recibió ningún parámetro adicional, solamente el nombre del archivo. Esos son los parámetros. Esto es una función. Eh, Modo de solo lectura. Es el modo en que nunca le haremos daño a los datos. Si yo abro un archivo para lectura, ese archivo nunca va a tener problema de datos. O sea, nunca voy a modificar lo que está dentro. ¿Por qué? Porque efectivamente lo abrí solamente para leerlo, para mirarlo. Ah, una cosa cuando uno lee el dato sigue existiendo en el archivo físico, no es que lo haya sacado, no. Existe ahí, saqué una copia de él nomás para mirarlo. Existe otra forma de lectura, o sea, otra forma de abrir un archivo, que es abrirlo en modo escritura. Eso es complicado. Ese es más o menos peligroso. Si usted abre un archivo para escritura, el archivo inmediatamente es truncado, es decir, vaciado, si existía. Por lo tanto, si tenía datos, ya los perdí. Y después se crea el archivo nuevamente. En el fondo, yo tengo un archivo, quiero usarlo para grabar datos en él, para escribir datos en él. Entonces, le aplico el método open, pero ahora con el modificador de escritura. Y lo primero que hace, pregunta, en teoría, no es que me pregunte a mí, sino que le pregunta al sistema, oye, ¿este nombre de archivo existe? Sí. Ah, entonces bórralo, límpialo y déjamelo listo para que yo empiece a grabar nuevamente ahí. Oye, ¿este nombre no existe, no está? No, no existe, créalo entonces. Y al crearlo está vacío. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, es como que siempre lo borre y lo vuelve a crear. Eso es en modo escritura. También existe el modo de solo escritura, pero posicionándose al final del archivo. Es decir, eh, abro el archivo para escritura, pero no lo borro, sino que empiezo a escribir a partir de lo que tenía. Le voy haciendo un append. Esos son los tres modos. Modo de solo lectura, solo escritura, o modo de escritura, pero posicionándose al final. Estos se leen o se entienden por la letra R, W y A. Ojo con A, se mantiene el contenido original y se pega todo lo nuevo a continuación. Una pregunta, Por otro profe. lado, ¿sí? Que hay sistemas, por ejemplo, que ocupan bases de datos como Excel, que guardan las Ujú. cosas, todos los datos que va recopilando los guarda en Excel. ¿Esos sistemas crean el archivo o ya venía creado antes y ahí los van modificando? ¿A O qué te sea, refieres con sistema? O sea que hay algún programa, algo que genera archivos de tipo Excel. me refiero que es que hay sistemas de estos de venta que guardan el inventario ¿Ya? para vender, por ejemplo. Y van modificando la base de datos. Cuando hacen una venta Ah, le restan el artículo que tienen. sí. Y No, no, se le eso. exporta eh, en Excel. sí, ahí tenéis dos cosas distintas. Una es que esos sistemas que administran datos de ese tipo, datos transaccionales en el fondo, no usan archivos de texto de partida. Usan archivos, entre comillas, binarios para poder tener acceso directo a esa zona del archivo y no modificar todo el archivo nuevo. Imagináis, tengo un millón de artículos y modifico uno, tendría que estar regrabando todo el sistema completo. Eso es lo que hacen las bases de datos. Por lo tanto, van directamente al dato. Ahora, generalmente en las bases de datos, los datos residen en el disco, no en la memoria. Y por lo tanto, después de que yo puedo modificar lo que yo quiera del disco directamente, la gracia está en que hay operaciones que nosotros hacemos que son rapidísimas para llegar a buscar el dato que queremos. Eso es lo que van a ver ustedes en base de datos.
que no se confundan base de datos con archivo de datos, ¿ah? Las bases de datos son otra cosa. Esos son archivos de datos. ¿Qué es lo que hacen estas empresas generalmente? Es que toman los datos y generan un Excel a partir de ellos nomás. Así como podría generar un archivo de texto o lo que sea. Pero genera un archivo Excel. De hecho, en Python se puede hacer sin ningún problema. Lo vamos a ver con la biblioteca Pandas, esa que les mencionaba yo. La biblioteca Pandas puede tomar un conjunto de datos y transformarlo en Excel. Vamos a jugar con todas esas cosas. No sé si más o menos te queda clara la idea, pero esto Sí, no piensen que con esto van a hacer un sistema de administración, por ejemplo, no sé, pues, de inventario. No. Con esto ustedes pueden generar listados grandotes de inventario. ¿Qué es lo que hace generalmente un archivo de texto? Alguien le pide al jefe de bodega, oye, ¿sabes que mándame el inventario? El jefe de bodega, ¿qué es lo que hace? Pesca, aprieta un botoncito porque el informático le dejó la aplicación hecha, en donde vacía todo el archivo, todas esas bases de datos en un archivo de texto, línea por línea, donde dice, no sé, pues producto 1, tantos artículos, producto 2, tantos artículos, puede tener 1 millón de artículos. Y ese es un archivo de texto, así de simple. Y ese archivo es el que le envían al jefe para que el jefe haga el análisis. ¿Se dan cuenta? Los jefes no trabajan sobre las bases de datos, trabajan sobre resultados o archivos de texto que han sido extraídos de las bases de datos. Por eso ustedes bueno, generalmente van a trabajar con este tipo de archivos, más que con las bases de datos, con datos. Ustedes le van a pedir al jefe de bodega o al jefe de producción o lo que sea. Generalmente le van a decirte, oye, ¿sabes qué? Esto cuando estén de jefe, ¿eh? Cuando no van a tener que hacerlo ustedes. Pero si están de jefe, de gerente de alguna empresa, algo por el estilo, o los industriales generalmente harían eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a recibir un archivo de texto. Ese archivo de texto ellos lo van a abrir en Excel y ahí van a empezar a hacer sus magias en Excel. Pero lo vuelvo a repetir, es el haber vaciado una base de datos en un archivo de texto. Esa es más o menos la idea. Ya, los modos de solo lectura, en este caso no es posible realizar modificaciones. Si usted abre un archivo de lectura y quiere grabar en él, error. Modo de solo escritura, el archivo es truncado para hacer si lo existe y se lo crea si no existe. También error si lo quieren leer. Modo de escritura al final, ya lo mencionamos. Eh, por otro lado, en cualquiera de estos métodos se puede agregar un más para pasar a un modo lectura-escritura. También es más o menos, habría que probarlo, cuando conviene y cuando no conviene, ¿eh? R más y W más no es el mismo, ya que en el primer caso se tiene el archivo completo y en el segundo caso se trunca el archivo, perdiendo así los datos. Ojo con eso. Profe, ¿está ¿Sí? compartiendo pantalla? ¿Sí? No me aparece a mí. Lo A mí tenemos en sí, pantalla, ¿no? a mí sí, ¿Sí? a mí sí profesor. me aparece. Sí. Puedes salir y volver a entrar para que te cargue, porque a mí yo también puedo ver la pantalla del profe. Sí, se ve. Yo tengo marcadito aquí que se está mirando. Ya, ojo con eso. Si un archivo no existe y se lo intenta abrir en modo lectura, genera un error. En cambio, si se abre para escritura, se crea al momento de abrirlo. En cualquier caso de que ustedes no especifiquen ningún tipo de modo, por defecto son abiertos como lectura. Por lo tanto, este archivo que yo acabo de abrir acá, se abrió como lectura, como si yo le hubiese dado el modificador acá y hubiese escrito R. Hay una coma. Ahí sí. Esa es más o menos la idea. ¿Te das cuenta? Y ya que me equivoqué, así, ejecuté ISTA. Lo mismo, ¿ven? Pero ¿qué ocurre si yo le digo W? Se fue el archivo. Vamos a probarlo. Voy a, voy a copiar esto por si acaso. Copiar. Voy a abrirlo con W. Y me dio al tiro un error. Y voy a ver el archivo de datos, está vacío. ¿Se dan cuenta? Por línea de archivo no puedo. ¿Por qué? Porque está vacío. ¿Cómo voy a leerlo si está vacío? Así que eso ocurre cuando ustedes le ponen un simple W.
Vamos a volver a dejar uno. En este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer uno para que vuelva toda la información de vuelta? No, que la perdiste. Ah, ya. La perdiste, no. No hay vuelta, como yo acá que copié y no pegué. Profe, el R-strip, ¿para qué era lo que servía? El R-strip elimina el salto de línea. Ay, Elimina el salto de línea que hay entre medio. Ya. Aquí ese sería el problema que tenemos cuando usamos el W. Como ven, me lo eché rápidamente los datos, así que ahí los perdí. Ahora, ¿cómo escribo? Si un archivo existente se abre en modo escritura, todos los datos anteriores obviamente son borrados o reemplazados por el que se escribe ahora. De la misma forma, existen dos formas para escribir datos en un archivo. Mediante cadenas, archivo.write, cadena de caracteres, o mediante listas de cadenas, write line. Vamos a hacer el ejercicio con ambas. Vamos a usar primero write. Write, cadena nomás. Vamos a abrir un archivo, datos.txt, que ojo, está acá y está vacío. Vamos a, no vamos a generar nada en la lista todavía porque vamos a grabar por línea. Vamos a grabar 5 líneas nomás, por decir algo. 5 líneas nomás. Igual 0. Voy a hacerlo con un while mejor, para que vean que también funciona. Y menor que 5. Vamos a leer lo del teclado. Línea. Voy a leer del teclado un string cualesquiera. Línea. Profe, tiene ¿Sí? lista.append ahí abajo. Sí, No sí. lo está utilizando. Sí, lo vamos a ir arreglando. Línea, input línea. Acá vamos a decir archivo.write línea. Y me elimino este. Y cierro el archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Se dan cuenta que este archivo está vacío. Vamos a ejecutar esto ahora. Línea 1. Hola. ¿Cómo están? Hola, le puse. Yo, bien. ¿Y ustedes? Fíjense que yo estaba grabando, ¿eh? Archivo, línea, ¿se dan cuenta? Leí una línea, la grabo. Leí esta línea, la grabo. O sea, leo del teclado, grabo. Leo el teclado, grabo. Leo el teclado, grabo. Estoy esperando que me den otra lectura más. El archivo aún está vacío. Y yo ya puse write. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le decía yo, que ahora yo voy a decir hola, hola. Y fin. Ojo, todavía no la he grabado. Voy a grabar fin. Y todavía no me aparece. Ah, no, me faltó una línea de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto le puse? ¿Qué se me olvidó? A ver si alguien se acuerda. Aumentar la variable i. Y exactamente. Pero igual sirvió, ¿ah? Miren, miren. Si yo igual sigo grabando, miren. Pero en ningún minuto me la tira al archivo real. Y eso que ya lleva hartas líneas. Ya, voy a finalizar esto. Ah, aquí, archivo close. Suéltame. Y ahí interrumpí. Ahí las tiró ahora, recién. Recién tiró. Ya, vamos a leer igual el i igual i más 1 para que esta cosa funcione. Si no, vamos a ejecutarlo de nuevo. Shroom, línea 1,
lo vacío otra vez. Esto es lo que yo quiero que ustedes dejan. Ya línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y línea 5. Finalizó, acá están las 5 líneas. Pero, fíjense, una sola línea. Una sola línea, no he grabado 5 líneas. Aunque yo le dije 5 líneas. ¿Por qué? Porque así como cuando leo tengo que eliminar el salto de línea que yo metí al presionar Enter, ahora tengo que agregarle el salto de línea. Por lo tanto, cada vez que yo voy a grabar una línea, lo puedo hacer. Generalmente uno lo hace afuera para que sea más bonito o donde sea. Yo a línea le voy a agregar, como es un string, le puedo sumar, y le voy a agregar el backslash n, que es el mismo que después yo saco. Y ahora cuando grabe, voy a grabar de una manera distinta. Miren. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Ahora voy a ver el archivo, ahora sí está para abajo. Y ese es el carácter que yo debo sacar cuando hago el rstrip, ¿se acuerdan? Esa es la idea. ¿Qué pasa ahora si yo lo abro con A y ejecuto? Entonces ahora voy a tener línea 1 de nuevo, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Y voy a ver el archivo. Mantuvo lo que tenía y se agregó. ¿Se dan cuenta? Ahora, si esto yo lo quisiera leer, para que quede así tal cual, lo voy a volver a abrir nuevamente, pero ahora con read y usando el for línea en archivo para que vean todo lo que se puede hacer. For línea de archivo, línea es igual a línea.rstrip y le saco el salto de línea que yo le acabo de incorporar para que quedara como líneas distintas. Print línea. Y ahora archivo punto close. Ahora línea 1, lin 1, lin 2, porque estamos haciendo todas las cosas juntos, lin 3, lin 4, lin 5. Tenía todas las anteriores, porque está abierto con A, las 10 líneas anteriores, le acabo de agregar 5 más, y cuando las lea, las va a leer todas. Ahí están todas las líneas, ¿ven? Y eliminó el salto de línea. Si yo no hubiese puesto esto de acá, que eso no lo agrego, y ejecuto esto, cada vez estoy agregando más líneas. L1, L2, L3, L4, L5. Y fíjense que ahora hay un espacio, este salto de línea es el que se elimina con esto, con el rstrip. Ya, vuelvo a repetir, ahí yo estoy dando todas las herramientas que ustedes necesitan para poder manipular las cadenas de caracteres que están dentro de un archivo. Hay un... ¿Qué pasa ahora con esto? Con este write line. Vamos a volver ahora. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a dejar el archivo de datos. Me vamos a crear una lista. Así a mano nomás rápidamente. Y ahí ustedes establecen después el concepto. 1,
2, 3, 4, 5. Ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una lista. Si yo esto lo ejecuto, voy a ejecutar eso que tenía. 1, 2, 3, 4, 5. Si esto yo lo quisiera meter al archivo de datos, vamos a meterlo ahí, archivo W, lo puedo hacer. Si quiero que esto sea cada uno de ellos un elemento, una lista, lo puedo hacer. Primero que nada, fíjense, for element, vamos a hacer toda una lista. Para cada elemento que esté en la lista, yo voy a poner, se llama archivo, .write element más, le voy a agregar al tiro el salto línea aquí, /n y archivo .close. Ya. ¿Qué es lo que hice? Que tomé cada uno de estos de estos elementos que son string y los transformé y los metí al archivo de datos, y cada uno de ellos conformando una, entre comillas, línea. Si esto yo lo ejecuto, vamos a ver el archivo, ahí está 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Es decir, puedo tomar una lista y transformarla en esto. Ya, esa es una forma de hacerlo, recorrer elemento a elemento. Pero acá también nos dicen que es posible en una pura línea, en una sola línea, es decir, archivo, write line y la lista acá. Y cerramos nuevamente. Y si yo miro esto, me los tiró ahí. Pero, ¿qué problema tiene eso? El mismo problema anterior. Que no hay separadores de espacios. No hay elementos. Entonces, ¿me conviene o no me conviene uno u otro? No sé. Ahí habría que preocuparse. A lo mejor aquí habría que poner /n en cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Todas tienen sus pros y sus contras. Todas las cosas en nuestro mundo son herramientas, por lo tanto, son herramientas que no siempre nos van a servir tal como la quiero yo, sino que a veces es necesario trabajar y procesar los datos. Ahora los tiro para abajo. Ahora están así. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, puedo saltar de un mundo a otro. No es que yo me las aprenda todas de memoria, sino que tengo que tener las bases y con respecto a esas bases yo voy trabajando, voy jugando un poco esto. Así como la función read devuelve líneas con caracteres, será necesario agregarlo. Eso es lo que dice acá en el tema. Eso es el mundo de los archivos, por si acaso. Cómo manejar archivos. Eso es la primera parte de lo que teníamos que mencionar hoy día. Eso ya es el archivo en Python. También mencionarles, por ejemplo, otras bibliotecas estándar. Bibliotecas OS, bibliotecas System, varias bibliotecas que las vamos a necesitar para favorecer el trabajo nuestro. Aquí les dejé un link, paseo por biblioteca estándar. Ese es un pequeño paseo por la biblioteca estándar, es de la documentación original de Python, que está en español, aquí ustedes ponen la versión que ustedes quieran, pero ahí está la última. Un paseo por las bibliotecas estándar. Es necesario que le peguen una miradita, porque hay hartas cosas interesantes. El módulo OS provee docenas de funciones, dice,
para interactuar con el sistema operativo, es decir, para saber en qué carpeta estoy, si estoy en Windows, si no estoy en Windows, qué tipo de sistema estoy manejando, eh, ejecutar instrucciones del sistema operativo. Hay, hay hartas funciones, hay hartos módulos, hay harto que analizar en el módulo OS. De hecho, ese es el que más usamos nosotros, OS Name. Ese se usa mucho. ¿Por qué? Porque me indica a mí qué tipo de sistema operativo tengo yo instalado en mi computador y con el que estoy trabajando. Usted tiene que poner import, no import, os. Y aquí poner print, por ejemplo, os.name. Y ejecutar esto. Me dice que estoy en un sistema operativo tipo POSIX. Si ustedes lo hicieran, a ustedes les tendría que decir que están en un sistema operativo tipo NT o Windows. Esas son las posibilidades que hay. POSIX, NT, Java. Los siguientes sistemas operativos. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque yo, en combinación con el system que tengo acá, puedo ejecutar system. Y voy a copiar esto. Entonces, voy a preguntar. No voy a hacer eso. Y voy a preguntar. If os.name es igual a POSIX. Si es así, entonces yo voy a decir os system y aquí voy a decir clear. Clear. En caso contrario, os.system, si mal no recuerdo, en Windows para limpiar pantalla es CLS. Me lo muestro distinto color acá. Vamos viendo si funciona. Porque algo raro está pasando. Sí, limpio pantalla. Ejecuta esto con el código, sí. os.system, algo raro. Si ustedes ponen esto, tal cual, va a lo mismo en qué sistema operativo estén, lo va a borrar igual, va a borrar la pantalla. Entonces, he logrado detectar en qué tipo de sistema operativo estoy, por lo tanto voy a poder ejecutar ciertos comandos que son propios de ese sistema operativo y no de otro. Ese es el que más lo pueden usar. Hay un montón más de aquí de funciones que ustedes podrían tener. Aquí están las más importantes, por ejemplo, saber cambiar el directorio, saber el listado de todo lo que hay dentro de mi archivo, dentro de mi suéltame teclado. Este es el que yo quiero. No quiero escribir mucho, porque cada vez que escribo me equivoco. ¿Qué es lo que me hace esa instrucción? Me dice todo lo que hay en mi máquina, todas las funciones. Hay otros argumentos en línea de órdenes, puedo leer, no sé, vuelvo a repetir aquí, hay muchas cosas que ustedes necesitarían pegar una miradita, por eso es un paseo. No significa que las van a usar todas, sino que son algunas o las que yo necesito, por eso tengo que estar mirando constantemente. Aquí le dan un pequeño paseo nomás. Hay varias ahí.
Hay otras funciones, por ejemplo, importantes como biblioteca como la MAT, la Random, la biblioteca estadística, si quieren calcular la media de un conjunto de datos que están en una lista. Claro. Si quieren accesar a Internet también, pueden ustedes trabajar y ver las líneas que pueden venir en una dirección web. Ver el tema de las fechas, comprimir datos, medir el rendimiento de mi programa. Les repito, o sea, existe de todo, pero no por eso me la voy a aprender toda memoria, ¿no? Uno aprende las que más necesite nomás y punto. Las que yo necesito alguna de esas, bueno, esas son las que uso. Necesito otra, bueno, estudiaré nomás. Todas estas que son get es porque recuperan algo. Como pueden ver, existen, pero tiene de todo. Mira, aquí hay otra versión, UNAME. Eso es interesante, el UNAME. Porque esas son las cosas que uno tiene que ir como informático. Porque nosotros como informáticos nos interesan muchas cosas. Nos interesa, por ejemplo, eso. Me está indicando claramente que mi programa es un POSIX, es un Linux, se llama Darwin. Eso sí que hackear, ustedes tienen que saber más o menos cuál es la máquina. Y para eso tienen esta instrucción. Es un sistema operativo Darwin, es un iMac, la versión es la 19.6.0, la versión del kernel. ¿Por qué es importante saber las versiones del kernel del sistema operativo? Porque ahí ustedes pueden buscar cuáles son las vulnerabilidades que tiene ese sistema operativo para ese kernel específico, la fecha y qué tipo de máquina es. O sea, pruébenlo ustedes en la suya y les van a dar datos distintos. Y aquí tienen un montón más de cosas. Vuelvo a repetir, o sea, pueden estar todo un día completo tratando de entender todas las instrucciones que tiene solamente una biblioteca específica, que es la biblioteca OS, junto con el tema del system. Ese pequeño paseo de biblioteca estándar, todo lo que tiene con el system, es lo que les pido que ustedes le peguen una miradita, porque en el problema que ustedes vayan a trabajar, entonces van a tener que investigar qué biblioteca les sirve. No hay ninguna cosa así puntual que les pueda decir, oye, saben que este es el que tienen que aprenderse y nada más. No. Para todas esas cosas van a haber distintas. Van a haber distintas herramientas, vuelvo a repetir. Ese es el concepto. Ya, y para ir finalizando un poco ahora, vamos a trabajar un poco sobre la biblioteca Matplotlib. La NumPy y la Panda no creo que las logremos ver ahora. Le vamos a echar una miradita a la Matplotlib, esa biblioteca que está ahí, que es la que nos va a permitir dar un poco de respuesta a un conjunto de datos que se encuentra en el archivo de texto y generar a partir de ellos gráficos utilizando Matplotlib. Es decir, es la pega que siempre vamos a hacer nosotros, nos van a dar un conjunto de datos y hay que graficarlos. Esa es la idea. Y para eso, otra vez se sale esta última. Entremos de nuevo mejor. Ya. La biblioteca Matplotlib. Ya. Esta es la biblioteca Matplotlib. También pueden buscar por ahí en español, documentación, lo que ustedes quieran. Pero esta es la biblioteca que nos va a permitir graficar. Yo les recomiendo, por ejemplo, ir siempre a los cheat sheets, que son las hojitas estas,
torpedos, donde están todas las instrucciones que ustedes pueden necesitar. Aquí quiere hacer algo, haga eso. ¿Ven? Esa es, la pueden bajar, ¿eh? La pueden tener en su computador. Y ahí ahora la biblioteca es bastante simple de utilizar para cosas básicas, pero poco a poco yo debo ir agregándole mayor funcionalidades a los documentos. Ustedes pueden buscar acá información. Pueden buscar, por ejemplo, cómo hacer una cosa como esa. Vamos a única y exclusivamente trabajar lo básico, y ahí vamos a ir entendiendo esto de acá. Lo básico es eso. Parece que los vecinos están martillando. Aquí. La biblioteca se importa de la siguiente forma. Se importa como matplotlib.pyplot as plt. ¿Qué significa eso? Que voy a incorporar, la biblioteca matplotlib tiene varios módulos. Yo voy a incorporar solamente el módulo pyplot y a ese módulo le voy a dar el nombre de plt. Cuando uno grafica, estos gráficos de línea, en matemáticas, lo que sea, siempre tenemos un eje, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Para nosotros, el eje X y el eje Y deben ser generalmente listas. Dos listas simplecitas. Por ejemplo, el eje X, yo puedo suponer que es una lista que va a estar construida por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Vamos a suponer que la lista 2 es otra lista, que es el resultado de una función, f de x igual a algo, ¿cierto? Vamos a suponer que es el cuadrado de estos números nomás. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado es 4, 9, 16, 25, 36, vamos al 6, 7 por 7, 49, 64, 81 y 100. Ya, tenemos una lista, este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Punto. Nada más que eso. Si yo quisiera hacer un gráfico, pero así, rápidamente, rápido, para entender un poco la lógica, yo tendría que decir PLT, porque así se llama mi biblioteca, punto. Quiero dibujar un gráfico de puntos, plot. Le voy a pasar el eje X y el eje Y. Y nada más. Y ahora tengo que decirle, oye, ese gráfico, muéstramelo. Y cuando ejecutamos esto, sé que está instalada la matplotlib. Ahí me lo graficó, me lo tiró para el lado. Ahí está la gráfica. Es decir, con esas cuantas líneas, yo tengo dos listas y puedo graficar. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refirió cuando dijo si es que lo tengo instalado? ¿Hay que hacer algo antes Que en Windows no sé si ven instalado. No sé si ven instalada la biblioteca. Como esta ya no es una biblioteca estándar, no es que viene en el sistema, sino que es de externa, muy probable que no venga instalado. Si no viene instalado, ustedes abran en una consola para hacerlo lo más fácil posible para ver si está ni siquiera usándolo en Visual. Váyanse si es que lo instalaron bien, se van a la consola de Python, a la ventanita negra, como dicen ustedes, ¿cierto? De Windows. Ahí escriben Python, van a entrar al modo interactivo de Python. Ahí deberían poner ustedes la instrucción import matplotlib.pyplot as plt, tal cual. Si les dice eso, es porque está instalada. Si les da un error, le dice que el módulo no existe, es porque no está instalada. Traten de hacerlo ahora y me dicen si hay alguno que dice. No, está instalada, me sale error. Ya, entonces vamos a salir de aquí. Para instalarla, lo más importante es ver, pongan pip así ahí mismo en la consola, tal cual.
después de que salieron de eso en la consola de Windows, pongan pip. Si sale algo así, si le sale algo así es porque está instalado el pip. El pip es el módulo para instalar todos los paquetes de Python. ¿Le sale eso o les dice que tampoco está instalado pip? Sería Python installed y el nombre y todo. No, pero si ponen pip solito, ¿sale una cosa así, no? A mí sí. ¿Sale? No les dice que no está instalado pip. Le sale un montón de cosas raras, sí. Sí. Ya, ahí tienen que escribir pip install matplotlib. Tal cual eso. Dejen limpiar la pantalla mejor para que se vea más bonito. Pip install matplotlib. Eso tienen que escribir. Solo eso. Le apretan enter y ahí me dice que el mío que ya está instalado. A usted le va a decir instalando. Y él solo va Sale. a Se encontrar. está instalando todo. Gracias, profe. Ya. Y ahora, una vez que termine de instalar, le dais Python nuevamente y ponen lo mismo. Import matplotlib.pyplot as plt. Y ahora te debería decir que sí está. Estando listo, ya. Chao. No, ya no hay que jugar más con la consola. Ya, y ahí tienen ustedes el gráfico. Este es el eje X, este es el eje Y. Pueden inventar lo que ustedes quieran, la función que ustedes quieran, graficarla. Pueden jugar, ahí se van creando. Recuerden, fíjense que esto es el plt.plot. Generalmente nosotros usamos el plot para hacer los grafiquitos. De hecho, una vez que está el gráfico acá, se puede grabar también después. Lo pueden grabar ustedes, los pueden cambiar, hacer lo que quieran. Aquí es necesario que lo cierren si quieren hacer nuestro gráfico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar la biblioteca matemática. Yo, eso después, eso sí. ¿Mm? No escuché. Al tiro, mira el chat, por favor, profe. Me salió En un el warning. chat. Que tuviera ¿Algo? cuidado con algo. ¿A dónde? Después de instalar el... Tú estás usando la versión Sí, no. ¿no es importante? No es O- importante. Lo que podía hacer después es lo que te dice ahí él, la última línea. Eso es para instalar. Lo único que está enseñando es que la versión pip que tú tienes es una un poco más antigua, pero no te dio problema. Ahí podrías poner python.exe -m pip install upgrade pip y para esa cuestión. actualizar el pip. Solamente actualizar Sí. el pip. Ya. Vale, profe. Ya. Vamos a ver si nos funciona esto. Voy a hacer un ciclo. Voy a partir en 0. Voy a generar una X nula, una Y nula, una lista, un mientras Y sea, no sé, o menor que 10, para que se note, mientras Y sea menor que 10. Vamos a ir a calcular en J, por decir algo nomás. Vamos a dejar el mat.cos de Y, o sea, el coseno de 0. Estas dos cosas voy a dejarla x.append, voy a meter el Y, que sería el valor de X, el Y igual, append, que sería el J, que estoy metiendo ahí, y vamos a decir el Y igual
y más, ¿cuánto le damos? 0,5, 0,5 por decir algo. Y no, ahí eso para generarme solamente para generarme los ejes. Todavía no he graficado. Ya esto lo eliminamos, esto que está aquí abajo, porque no tiene nada que ver. Ya. Ya ahí me generé para 0 vale 1 el coseno, para 0,5 y así sucesivamente. Ya, ahí tengo generado valores, tengo dos listas, tengo los valores para el eje X y los valores para el eje Y. Y ahora los voy a ir a graficar. Para eso le voy a decir plt.plot y le vamos a decir X, Y nomás, tal cual, si estamos haciéndolo inicialmente de a poquitito. Yo le digo plt.show. Para que le resulte tiene que estar cerrado el gráfico anterior, ¿eh? Si no, no les va a resultar. No estoy esperando que se genere. Y ahí tienen el gráfico. Se dan cuenta que está bastante quebrado todavía. ¿Por qué? Porque tengo 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Se dan cuenta como aquí no hay una transición suave, porque el eje X efectivamente es muy pobre. Cierro eso. Si quiero mejorar esto, entonces veamos aquí. Y ahora me fui de 0,1 en 0,1. Es decir, tengo una cantidad de datos, pero impresionante. Fíjense, vamos a mostrar acá nomás, por decir algo nomás, el len de X. Que eso me lo va a tirar aquí a consola, no en el gráfico, ¿eh? Para que vean ustedes la cantidad de datos que van a graficar ahora. Oh. ¿Qué me borré? No. Ya. Fíjense el gráfico ahí. Generó 101 iteraciones. Y el gráfico quedó ya mucho más bonito. ¿Se dan cuenta? Le puedo poner títulos a los ejes, le puedo poner un nombre completo, lo puedo grabar directamente. Acá le aparece eso. Ustedes pueden ir modificándolo si ustedes quisieran, jugando con él. Si quieren volverlo a como estaba inicialmente, si lo quieren achicar por un lado, ¿cuál más podemos arreglar? No, ahí me dejó, chao. Me pegó. Ya, pero ahí lo pueden, y si quieren lo pueden grabar como PNG y después lo pueden incorporar a cualquier otro elemento. Pueden jugar con el seno, pueden cambiar y dejar el coseno pero en el seno. Pueden poner, no sé, logaritmos, pueden buscar las funciones que ustedes quieran, o lo que ustedes estimen conveniente. Por eso tienen que mirar un poco acá. Ahí tenemos el tema. Fíjense que hay otras cosas. Aquí él genera unos subplots. Después vamos a ver cómo trabajar varios dibujitos en la misma área, pero por el momento podemos poner el título. Vamos a ver si podemos poner el título acá. PLT, fíjense, punto, título. Este es el coseno X. Lo tengo cerrado, sí, porque si no, patalea. Ya, ahí puso el coseno X, ¿ven? Hay dos formas de hacerlo. Aquí estamos haciendo directamente, la manera más simple, coseno X. ¿Qué más podemos poner? Label.
Ahí está. Cos y el label Lee también pueden ponerlo. ¿Qué otra cosa más sacando de acá? Para no tener que entrar a... Ya, podemos ir buscando por ahí más información, como quieren hacer alguna, pero vuelvo a repetir acá, el tema aquí es PLT, esto es para punto, de aquí pueden buscar ustedes, ¿qué otra cosa pueden hacer? Cuando bien dónde está, cambiar los márgenes, los colores, las leyendas, grid. ¿Qué le ponemos en grid? Nada, nada. Y pone la grilla. Ya, eso es la función matplotlib. Se dan cuenta que hacer un gráfico así rápidamente con los datos no nos costaría mucho. Sería bastante simple. Vamos a... Jueguen ustedes un poquitito tirando este tipo de gráficos. No se compliquen todavía con ponerle mayor tipo de dificultad. Pueden usar un gráfico de barra después, pero que ese es otro concepto porque hay que entender un poco el mundo de las gráficas. Esa es la idea. Los gráficos de barra generalmente son con el... ¿Dónde dejé el- Generalmente es el bar. En vez de plot es bar. Pero aquí va a dar un grado. Y el gráfico de barra se los deja así. Como que no tiene mucho sentido. ¿Se dan cuenta? Como que se pierde un poco la... ¿Por qué? Porque las barras son muy gruesas. Entonces aquí da la sensación de que como que hay un traslape de datos. No, no me sirve el gráfico de barras. También pueden trabajar con los histogramas. Pero también es otra cosa. Ya ahí entramos nuevamente a jugar un poco y a estudiar un poco el tema de las gráficas. Yo generalmente uso plot y con ese me basta y me sobra para un montón de situaciones, ángulos, cosas por el estilo. Pero tiene todos estos gráficos que están acá, los pueden ustedes aprender a hacer. Por lo tanto, tienen infinitas posibilidades. Infinitas. Infinitas posibilidades pueden tener ustedes. Pero tienen que saber qué es lo que... Tienen que saber qué es lo que quieren. Entonces, así que es interesante. Es interesante esta biblioteca. Aquí hablan de cómo crear subplot. Para poder eso en una sola. Hay varias formas de hacerlo, ¿eh? A mí no me gusta mucho cómo aparece acá, pero también se puede. También pueden tirar dos gráficos en una misma figura. Y eso ustedes lo deberíamos tener acá en el... Ese bájenlo ustedes. Y la tienen ahí ustedes en su computador y ahí pueden ustedes buscar. Ahí está lo básico, cómo hacerlo. Ah, también pueden cambiar el color, ¿eh? Interesante. Y están todas lo que ustedes podrían hacer en
con la biblioteca. Así que se las recomiendo. Es la biblioteca estándar para todo lo que es el manejo de gráficos. Y para terminar hoy día, ya no nos alcanzamos más, quiero mencionar un poco dos bibliotecas que ustedes quiero que las revisen también. Una es la biblioteca NumPy, que también si no está instalada tienen que instalarla. La librería NumPy, ¿dónde está? Ya, veamos esto. Eso sí lo habíamos visto ya. Sí, está en español, pero a mí me gusta ir a la original. Esta es la numpy.org, que es la página de NumPy. ¿Y en qué consiste NumPy? Es que entrega todas las posibilidades para trabajar los paquetes de computación científica en Python. Tiene de todo. Y para instalarlo es lo mismo. Si no está instalada es pip install NumPy y chao. Lo hace inmediatamente. ¿Qué es NumPy? Está el glosario, ejemplos y hay un montón de cosas. Cómo instalarla. Estos están en Conda o si no, pip install NumPy. Y con eso ya la tienen instalada y pueden comenzar a trabajar rápidamente. Hay un montón de tutoriales ahí, que es lo que les permite trabajar cosas de álgebra lineal. ¿Te das cuenta? Y calcular todo lo que ustedes quieran con NumPy. Y la otra biblioteca es, no se la voy a mencionar uno por uno porque si no estaríamos solamente todo un semestre estudiando esta biblioteca. La otra es Pandas. También para instalar es pip install Pandas, nada más. ¿Qué es lo que hace Pandas? Les permite a ustedes manipular grandes conjuntos de datos. Pueden bajar toda aquí la documentación completa, cómo crear los objetos, cómo bajar. Y ahí es donde hablan de los archivos CSV. Eso. Cómo leo esos archivos o cómo grabo esos archivos o cómo leo un archivo Excel y lo meto en Python. Está en Excel. Cómo lo puedo importar. Esos son bibliotecas. Así que, dicho eso, no queda otra cosa más que meterle un poco a estas bibliotecas y hablar un poco del formato de archivo de texto en formato CSV, que es este que yo les mencioné acá. CSV es un formato de tipo texto en donde los datos que yo meto acá, están separados por coma. Voy a tener la información, por ejemplo, supongamos que yo quiero tener la información completa de alguno de ustedes. O en el caso mío, por ejemplo, Hugo Araya. Ya. Eso correspondería al nombre. Vamos a suponer que la dirección, Abda San Miguel, María San Miguel 3605 creo que es la U. Talca, la comuna. ¿Qué otra cosa más? Talca, comuna y computación. Ya, ¿en qué trabajo? Ese es un dato. Yo querría otro dato para otra persona, para Juan, no sé qué apellido, da lo mismo, pero lo separo, que vive en La Marina, 1212, Santiago, y es industrial. Para cada persona le voy poniendo la misma cantidad de datos, ¿se dan cuenta? El nombre, dirección, ciudad y qué es lo que hacen. Y separadas por coma. Separados por coma. Eso es lo que se denomina un archivo CSV. Así es como vienen generalmente los datos. El separador generalmente es la coma. Por eso, dentro del dato no puede ir una coma. Dentro de la dirección no puede ir una coma. También van todos pegados siempre. Pueden ir espacio en blanco. Vamos a dejarlo más bonito. Talca, computación. Este otro vive Juan, vive en La Marina.
Ustedes se dan cuenta, tengo dos datos, podría tener muchos más. María, ella vive en Providencia. 1, 2, 3, 4. Comuna de Ciudad de Santiago. Y ella es, vamos a ponerle electrónica. Tengo tres datos, pero para cada uno la misma información. Eso es lo que tiene que ocurrir. Desde el punto de vista de Excel, esto que está aquí, sería un archivo en que en la columna nombre, la columna dirección, la columna ciudad y la columna trabajo. Y todos ellos deberían tener la misma información. A eso se denomina un archivo CSV, que está separado por un carácter específico. Se habla de CSV que está separado por un carácter por una coma. Se habla por eso se llama CSV, los caracteres separados por coma. Eso viene del inglés. Pero no necesariamente puede ser coma. Generalmente es coma. Generalmente. Si yo estoy trabajando para sistemas con los gringos, es coma, el separador. Generalmente cuando trabajamos en Chile o en los países latinos, el separador que usamos es punto y coma. Pero da lo mismo, teniendo claro eso. Si ese dato ahora yo lo grabo, entonces ahora yo necesito capturar este dato. Necesito capturar este dato. Y para eso, ¿yo qué es lo que debo hacer? Debo abrir el archivo, ¿cierto? Archivo es igual a open, ¿está claro? Open, el nombre se llama datos.txt, que podría ser CSV, da lo mismo. Y aquí, fíjense, for línea in ar, para lo que está en ar. Yo sé que una línea contiene, sí, todas esas, la primera línea contiene todo esto, pero yo sé que eso es información separada, desagregada, por coma. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por línea in ar, lo primero que hago, elimino el rstrip, ¿cierto? Elimino el rstrip, es decir, el salto de línea. Una vez que eliminé el salto de línea, ahora yo sé que tengo un montón de información. Dato, el dato va a ser igual a línea.split, y yo sé que vienen separados por coma. Entonces me generé una lista con todos los datos. Y ahora yo sé que son 5 datos. Por lo tanto voy a preguntar por el largo. Largo igual len de dato. Y voy a generar un while. Vamos a hacerlo con un while y con un for para que vean que existen las dos formas, pueden trabajar y convivir. Mientras i sea menor que largo, yo lo que voy a hacer es que voy a escribir print el dato sub i, dato sub 0, que yo sé que es el primer dato. A ese yo le voy a agregar una especie de separador nomás. Dato dato sub i en realidad, no. Dato sub i. Le agrego el separador. Y nada más. Print, dato sub i, separador. Y igual i más 1. Ahí va a imprimirlos todos. Ahora voy a mandar un print solito. Y voy a decir ar.close. Y esto ahora voy a ejecutarlo. Y él me lo tiró así. Pero yo los quería todos juntos. El print, sí. El print.
Vamos a jugar de otra manera más interesante todavía. Sí. Vamos a hacerlo de una manera distinta. Vamos a generar una salida. Y, ojo, salida va a ser un string. Mire, como estoy mezclando string con todas estas cosas. Salida va a ser igual a salida, perdón, más dato. Todos estos trucos, guárdenlo, porque es lo que siempre vamos a usar. Ahora ejecuto. Ah, sí. Es inmenso. Hay algo que me está fallando. ¿Qué es lo que me está fallando aquí? ¿Qué creen ustedes? Fíjense, leo la línea, ¿cierto? Leí toda esa línea. Eliminé ese carácter. Leo la línea, elimino ese carácter, pregunto si el largo del dato es ese y muestro. ¿Hay algo en el dato que me está dando la hora? ¿Hay algo en el dato que me está perjudicando? Veamos qué es lo que tenemos en el dato. Cada vez que hay drama, están separaditos. Y yo lo estoy imprimiendo así. Yo quiero que se impriman para el lado. Porque en alguna parte por ahí tengo dando la hora con un print por ahí. Hay un print dando vuelta por ahí que no sé dónde lo tengo. Ya. Leo el dato. Con largo ya está claro que el Profesor, cliente en el while al final le pone más /n, ¿no será eso que hace que se le vaya corriendo hacia abajo? O tenéis sea, toda la que se razón. le... Tenéis toda la razón. Si ahí lo que debo hacer es más, viste que estoy un guión nomás. Eso. Ahora sí, po. Muchas gracias. Ahora ejecutamos esto y ahora están separados, ¿ven? Pero tira ese para al final. Hay uno que está dando la hora ahí. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar, porque aquí vais generando, metiendo uno tras otro. Y va a ir, y va a escribir la salida. Dice Hugo, Avenida San Miguel, Talca Computación. En el fondo, ese, pero hay un backslash n que me dio vuelta por ahí dando vuelta. Me quedo dando vuelta un backslash n todavía para este. Porque debería mostrarlo aquí al final. Debería mostrarlo al final, pero ya. Pero ese más o menos es la idea. Esos son los archivos CSV. Siempre tenemos problema con un carácter por ahí dando vuelta. Ahora, esos archivos CSV, si ustedes se van a Excel, o trabajan con Excel, vamos a abrir un libro en blanco. Vamos a agrandar la letra porque aquí yo podría tener la misma historia. Hugo, San Miguel, Compu y no sé, pues Talca, ya por decir algo. Y aquí debería haber otra persona, ¿cierto? Son las típicas planillas. Juan, La Marina, Industrial, Santiago, María, Providencia, Electrónica, le hemos puesto por decir algo. Electrónica y
Tenemos esos datos. Tenemos eso. Eso ahora ustedes pueden ir y decir, quiero guardar como libro Excel, PDF, como archivo texto, como valores separados por coma. Eso es lo que hacen generalmente, valores separados por coma. Este se va a llamar datos2.csv. Lo vamos a dejar en el... ahí, guardar. La posible ya, guardar como. Y ¿dónde están los datos 2? ¿Lo grabamos? Sí. ¿Le ayunté a la carpeta o no le ayunté a la carpeta? ¿Le ayunté o no le ayunté a la carpeta? Posible variedad, una analítica libre se pueden guardar. Sí, eso sí es cierto. Guardar como. Ya, datos 2. Estoy metiéndolo en HDR, en escritorio y en programación. Guardar. Datos 2 ya existían, no hay plazo. Ya, chao. Ya, ahora voy a salir de aquí. Voy a abrir nuevamente. Voy a decirle documentos, voy a decirle escritorio, voy a decirle programación. ¿Dónde está programación? Programación. Aceptar. Ahora sí, ¿se dan cuenta que eso es lo que les decía yo? Entonces, eso es lo que yo les decía, que de repente no me está tomando todos los archivos. No está tomando todos los... Ah, sí, pues yo me equivoqué. Sí. Es por eso finalmente este lo vamos a grabar Save As. Guardar como, ya CSV, el escritorio, no es en escritorio. Es en Acharaya, es en Hit, es en programación. Guardar. Ya. Y ahora Open, Acharaya, Hit, programación, abrir. Ya. Ahí está el datos 2. Fíjense, les decía yo, o sea, en nuestro mundo el separador de coma, aunque uno diga que es un CSV, Excel, como sabe que estamos en Chile, le pone el separador de coma como el punto y coma. Entonces, siempre tenemos que ver, oye, el archivo que me mandaste es un CSV, ya, pero ¿cuál es el separador? Coma, punto y coma, espacio en blanco, guión, backslash n, ¿cuál es el separador? En este caso, cuando lo rescatamos directamente de Excel, es ese. Y de hecho, tenemos este datos, que es datos, que está separado por coma, ¿se dan cuenta? Por coma. Yo podría ir a Excel ahora y decirle abrir, y no abrir, importar archivo CSV, voy a importar el datos, obtener datos, que es el mío que está separado por coma. Delimitados, sí, hay un delimitador, no son de ancho fijo, sí. Siguiente. ¿Cuál es el delimitador? La coma, no el tabulador. Siguiente, ahí están separados, finalizar. A aceptar. Oh, qué escoba. Los metió todo ahí, pero los puedo leer de uno u otro. Estos son los míos, estos son los que estaban. Eso es lo que hicimos aquí en el Excel. Estos son los que traen del archivo. Vuelvo a repetir, por lo tanto, ¿puedo conversar de distintos mundos? Sí. Si me dan un conjunto de datos que viene en Excel, yo los puedo pasar a CSV y de ahí meterlo a mi archivo, a mi programa en Python y hacer la gráfica que a mí me pidan. Porque aquí es donde van a venir un montón de números, un montón de datos. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar con ustedes.
Así que eso es, tenemos todas estas cosas, es lo que yo quería comentarles hoy día. Que vieran ustedes que se puede conversar a través de los archivos. Eso es la pega fundamental. Péguenle una miradita a todas estas cosas que estuvimos viendo nosotros. Están todo esto acá. Y las bibliotecas. Voy a parar de grabar para que esté listo la grabación. La grabación apenas terminó, la voy tratando de